Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Qué placer tenerlos aquí en nuestro programa, que ustedes compartan con nosotros esta hora completa, siempre con temas relacionados con la salud y además con los especialistas indicados. Y algo muy positivo, en vivo y en directo para que ustedes participen a través de nuestra línea 664-9880. Si tienen inquietudes, opiniones, preguntas, ya saben que esa es la manera de contactarse con nosotros a través de esa línea 664-9880. Esa es la manera de contactarse mientras estamos en el programa en directo. Pero ya saben que tenemos un correo abierto para todos ustedes por si quieren sugerirnos temas. cuerpovital@canal14.tv o al personal liliana.piedrahita@canal14.tv. También por allí ustedes nos dicen qué quieren ver en Cuerpo Vital y siempre tomamos esas opiniones de ustedes y por supuesto traemos los temas que ustedes nos sugieren a través de nuestro correo y también a través de nuestra línea 664-9880. Hoy vamos a hablar de cirugía plástica en Colombia y está con nosotros la doctora Lina Triana. Ella es cirujana plástica, es secretaria en jefe de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y es fiscal nacional de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Doctora Lina, un placer volverla a tener en nuestro programa. No, un honor como siempre estar aquí y muchas gracias por invitarme el día de hoy. Me encanta estar en su programa. Gracias, doctora, a usted por aceptar esa invitación siempre. Y ya saben, entonces, si ustedes tienen inquietudes, cualquier tema sobre la cirugía plástica que ustedes quieran tener más información, nos pueden llamar 664-9880. Y doctora, precisamente queremos empezar con una buena noticia, podríamos decir, porque ha salido un estudio, y usted nos habla ahorita un poquito sobre ese estudio, donde pone a Colombia en el top 10. Está entre los 10 países donde más se realizan cirugías plásticas, procedimientos estéticos en el mundo. De verdad que sí, es un mérito que hayamos logrado tener este puesto a nivel mundial. Digámoslo que la cirugía plástica estética cada vez se pone más de moda y cuando hablamos de esta estadística es a nivel de cirugía plástica estética, estamos hablando que somos el top 10. Países como por ejemplo China, Japón, Estados Unidos, que tienen una población mucho más grande de nosotros, están por encima de nosotros, pero que nosotros con un país como el que tenemos, que no es ese país gigante, con esa población gigante, estemos en el top 10, da que decir, comprueba cómo cada vez más Colombia se hace pionera en cirugía plástica estética y Cali la capital de la cirugía plástica estética. Claro, aquí vienen de todas partes, ¿no, doctora? Sí, todavía continúan viniendo, a pesar de la economía y el problema mundial que ha afectado pues, a otros países todavía más que a Colombia. Países como España, que teníamos volumen muy grande, y Estados Unidos siguen viniendo a Colombia. Doctora, ¿este estudio se hace anual y se hace con qué fin? Bueno, básicamente la ISAPS, que es la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, reúne más de 92 países a nivel mundial y lo que queremos es ver las tendencias, qué cirugía se hace más, qué cirugía se hace menos. En realidad, estadísticas de cirugía plástica estética no había en el mundo y muchas veces la gente quiere oír estadísticas, eso es lo que la gente quiere y no existían a nivel mundial. Los americanos son muy juiciosos en esto, ellos sí son juiciosísimos con sus estadísticas, pero nosotros no, entonces, y muchos países no, entonces por eso decidimos unirnos en la sociedad y empezamos haciendo un proyecto más o menos cada 2 años. Pero ya a partir de este año, en nuestra junta directiva, que fue en diciembre de este año, no, del 2011, decidimos que la vamos a seguir haciendo cada año. Qué bueno. Y ahorita comentábamos, doctora, Colombia ha ido subiendo, ha ido ganando puestos. Sí. Las últimas estadísticas que habían, que eran del 2009, aparecíamos en el número 17, o sea que vamos subiendo terreno, sí señora. 17, en 2 años logramos el puesto 10, ¿no? ¿Estamos en el 10? Sí, estamos en el 10. Estamos en el puesto 10, entre los 10 más países, entre los 10 puestos de los países donde más se realizan cirugías plásticas estéticas. Maravilloso. Y hoy, por supuesto, vamos a hablar en nuestro programa de cuáles son esas cirugías más frecuentes, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas, para que ustedes tengan toda la información. Y si tienen inquietudes, 664-9880 es nuestra línea de participación. Doctora, ¿qué hace que Colombia sea tan atractivo para las personas, bueno, y Cali, como lo decíamos ahora, para que vengan aquí? Nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos pues muy buenos cirujanos plásticos, pero también seguimos un lineamiento internacional. Sí, claro. Nosotros como Colombia como tal, obviamente tenemos excelentes especialistas en excelentes clínicas y obviamente por el cambio del peso al dólar o al euro, pues al paciente le sale muy económico. Entonces va a salir con un trabajo AAA y con un especialista AAA con un precio muy módico. Y también es muy importante que cuando hablamos, por ejemplo, de la ISAP, siempre pensamos en la seguridad de nuestros pacientes y está basada en 4 pilares. El primero es el cirujano. Colombia tiene cirujanos plásticos formados, especialistas en cirugía plástica estética, mejor yo creo que en muchos países del mundo. Es más, por eso nosotros
por ejemplo, yo como cirujana plástica somos llamados en el exterior a enseñarles cuando hablamos de, por ejemplo, parte de contorno corporal o cirugía plástica estética en general. Quieren aprender y qué mejor nosotros con el volumen que manejamos. Segundo, las clínicas. Nosotros tenemos ahora en Colombia excelentes clínicas, espacios de cirugía plástica y no solo de cirugía plástica, sino procedimientos quirúrgicos que a nivel mundial tienen todas las exigencias y más. Tercero, obviamente el paciente decide viajar porque aparte de que quiere hacerse cirugía plástica, también algo de esta campaña que tenemos de Colombia es pasión, es real. La gente viene aquí y dice, Dios mío, la gente es agradable. En el centro comercial todo el mundo quiere estar con uno, le hablan. Otros países son muy fríos. Nosotros somos cálidos por naturaleza y somos, ¿cómo se llama?, hospitalarios. Nos gusta cuando viene gente del exterior y tratarlo bien y eso lo sienten los extranjeros. Aparte de que también se pueden ir de compras, entonces les encanta irse de shopping, les sale más barato. Les encanta comer en restaurantes ricos que a comparación del dólar o del euro, pues aquí les sale regalado y comen delicioso. Entonces es todo esto alrededor. Yo siempre digo que cuando hablamos de lo que no se debe llamar turismo médico, sino procedimientos médicos en el extranjero, empezamos con cirugía plástica, pero esto abrió el abanico para todo el mundo. Porque como te digo, ya los hoteles, porque un paciente no puede venir aquí a operarse y irse a los 2 días, no, tiene que quedarse por lo menos un mes. Entonces el hotel gana, el centro comercial gana, los restaurantes ganan, todo lo que se desarrolla alrededor de cirugía plástica, masajes, fajas, cremas, todo, o sea, que es un sector de la economía que cada vez se mueve más gracias a nosotros, cirugía plástica estética. Qué bueno, es un orgullo y esto hay que resaltarlo, y por eso también realizamos este programa, para poder que ustedes conozcan cómo estamos de bien en Colombia y cómo estamos de bien en Cali con respecto a este tema de las cirugías plásticas y de la medicina en sí, en general. Esta suma o esto que nos hace poner en este puesto, doctora, pues mucho de afuera, pero aquí adentro también, o sea, es muy alto el porcentaje de personas que ya acceden a cirugías plásticas. Sí, definitivamente nosotros como latinos nos gusta vernos bien y esta imagen de vernos bien se ha popularizado también a nivel internacional. Siempre decimos, antes la gente se preocupaba mucho en el exterior solamente por el rostro y no por el cuerpo, pero hoy en día con la globalización en general y los medios tenemos muchas mujeres latinas con cuerpos definidos que llaman la atención y que otras mujeres, por ejemplo, de Estados Unidos quieren parecerse a ellas y por eso es que hoy en día los americanos y los europeos quieren aprender de nosotros a hacer cuerpos armónicos. Claro, lo dice en este instante, quieren aprender de nosotros. Ustedes justamente, no llevamos sino 2 meses, un mes y medio, un mes y unos días, y ya ha tenido que irse 2 veces del país a enseñar esos conocimientos. Está en Brasil y en India. ¿Cómo ha sido esto, doctora? Muy bien, de verdad que muy gratificante estar allá. En India es muy interesante porque India tiene todo por descubrir. Y la cirugía plástica estética es un campo que cada vez más los pacientes lo están requiriendo allá. Antes, pues por las costumbres no se hacía, pero a ellos definitivamente los están occidentalizando. Lo mismo, globalización en todas partes y la India no es diferente. Entonces ellos quieren hoy en día vestirse ya como occidentales y quieren armonizar el cuerpo y ellos están buscando aprender. Entonces fuimos a enseñarles sobre lipoescultura, fuimos a enseñarles sobre prótesis glúteas, cómo mejorar el trasero con o sin prótesis, con grasa, sin grasa, cómo mejorar los contornos, definir los músculos del abdomen, o sea, esas cositas que en realidad ellos pues todavía no saben o están aprendiendo. Y en cuanto a Brasil, es muy gratificante uno ver cómo los colegas, porque Brasil antes movía la parada, ¿no es verdad? Cuando hablábamos de cirugía plástica latinoamericana, Brasil era el número 1. Claro. Pero es muy lindo ver cómo, por ejemplo, hoy en día nosotros los colombianos se dictó un curso de contorno corporal y la doctora Ignatina colombiana estaba dictando el curso de contorno corporal en Brasil. Eso yo creo que es un honor. Enseñarle a los brasileños de contorno corporal, siento que ellos llevan la parada. Honor, orgullo y de verdad felicitaciones, doctora, desde nuestro programa, porque es impresionante saber que usted siempre sale a compartir estos conocimientos que en este momento ponen a Colombia en los 10 primeros lugares de los sitios, de los países donde se realizan más cirugías plásticas en el mundo. Estamos bien ubicados y vamos subiendo, por supuesto. Voy a hacer la pausa para comerciales, pero cuando retornemos vamos a hablar de cuáles son estos procedimientos más frecuentes, más comunes. Hablaremos, por supuesto, de liposucción, de aumento de senos, de glúteos, de el arreglo de la nariz y, por supuesto, aquellos procedimientos no quirúrgicos. Ya saben, si tienen inquietudes, 664-9880 es nuestra línea de participación. Hago la pausa y retorno con más información. Qué bueno
Bueno, que continúen con nosotros, estamos en vivo y en directo y con nuestra línea disponible 664-9880, hablando de cirugía plástica en Colombia, dándoles a ustedes a conocer estos resultados del estudio que realizó la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, donde nos pone a nosotros, a Colombia, en el puesto número 10. Estamos en el top 10 de los países donde más cirugías plásticas se realizan en el mundo, y esto ya lo dijo la doctora, es por muchas cosas. Esto es por los buenos médicos, las buenas clínicas, porque siguen lineamientos internacionales. Perfecto, y esto definitivamente hay que resaltarlo, y es un orgullo poder decir que aquí en Cali estamos muy bien de médicos, y está precisamente justo en nuestro programa una de ellas, una de las mejores, la doctora Lina Triana, cirujana plástica, y además es secretaria en jefe de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y fiscal nacional de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Doctora, hablemos ahora entonces de estos resultados. ¿Cuáles fueron, o en este estudio, cuáles fueron las cirugías que más se realizan, las más frecuentes, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas? Bueno, cuando hablamos de cirugías, parte quirúrgica, normalmente, siempre yo, como te decía, fuera de cámaras, se pelean la lipoescultura con los senos. Un año la lipoescultura, el otro año los senos, pero estamos entre las dos. Y parte corporal, el tercer procedimiento sería abdominoplastia. Y cuando hablamos de la parte de rostro, el primer procedimiento a nivel mundial serían la blefaroplastia o cirugía de los párpados, y el segundo la rinoplastia o cirugía de nariz. Estas son las más frecuentes quirúrgicas. Sí, quirúrgicas. Las no quirúrgicas, ¿cuáles Las serían? no quirúrgicas, como me imagino que le dicen en el estudio, vemos cómo van en ascenso y han continuado en ascenso desde el 2007, van disparándose cada vez más. Como sabemos, la gente hoy en día quiere hacerse menos procedimientos invasivos porque casi no tiene tiempo para recuperarse, el trabajo no le da, el estrés, entonces quieren hacerse cositas que no la incapaciten, y una cirugía, por más de que sea con las mejores técnicas y la última tecnología, tenemos unos días de incapacidad. Entonces, con estos procedimientos no quirúrgicos, normalmente el paciente no tiene incapacidad, por eso les gusta tanto. Número 1, la toxina botulínica, que comercialmente se llama Botox, ¿cierto? Y número 2, el ácido hialurónico o rellenos faciales, como por ejemplo Restylane, Juvederm, Surgiderm. Que ocupan este puesto número 1 y número 2, pero por supuesto hay otros. Pero antes de, doctora, continuar, yo quiero algo que usted habló ahorita sobre la incapacidad, y quiero que hablemos porque hay muchos sitios donde ofrecen cirugías plásticas ambulatorias, las hacen y para su casa y tranquila. ¿Cómo es esto? Bueno, sí hay muchas cirugías plásticas que se pueden realizar y el paciente puede ir para la casa el mismo día. Eso no quiere decir que ese mismo día se puede reintegrar a sus labores de trabajo. Sí, hay algunos procedimientos que son más fáciles de recuperarse que otros, pero yo siempre le digo a mi paciente que cada paciente es diferente y debe tomarse un tiempo de recuperación. Ejemplo, por ejemplo, hay médicos que cuando se hacen una lipoescultura o estas lipoesculturas leves que hacen últimamente, que les dicen que no hay incapacidad. Yo siempre le digo al paciente, es verdad, incapacidad como tal no hay. O sea, yo no le voy a decir que usted no puede levantar peso o no puede salir a correr. En principio usted podría, pero lo responsable es que se tome unos días porque no se va a sentir 100% bien. Cada organismo es diferente. Ya cirugías como por ejemplo el prótesis de senos. En la cirugía yo sí le voy a decir, usted no puede hacer ejercicio los primeros 2 meses después de cirugía, ¿sí? Trate de tomarse una semana de su tiempo libre. Hay gente, como tú bien dices, que se opera el viernes y va a trabajar el lunes. Si ella se siente bien, en principio es un trabajo de escritorio, lo podría hacer. Pero uno como médico le debe aconsejar al paciente que debe tomar su tiempo de reposo para que esté tranquila. No hay nada más harto que uno con dolor y estar estresado porque tiene que ir a trabajar. Complicado. Hablemos, doctora, entonces un poquito de los procedimientos en sí. La liposucción, nos lo decía, está entre el primer lugar y se comparte el primer lugar con el aumento de senos. La liposucción en sí, ¿cómo es el procedimiento? Pero también quiero que me explique la diferencia con esto que hemos estado escuchando a veces, lipoescultura, y a veces se ha mezclado un término, doctora, que es la suave brisa. Hablemos de ello. Bueno. Lo primero es que cuando hablamos de lipoescultura, estamos, como dice la palabra, esculpiendo el cuerpo humano, ¿cierto? Si hablamos de suave brisa, es una marca registrada de un médico, pero es una lipoescultura como tal, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿de qué se trata? Estamos removiendo los excesos de grasa, y eso es lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de lipoescultura, podemos tener lipoesculturas grandes o lipoesculturas pequeñas, ¿sí? Podemos tener lipoesculturas bajo anestesia en un quirófano, o lipoesculturas con anestesia local y no en un quirófano. Entonces depende de donde usted haga el procedimiento, no va a cambiar el nombre del procedimiento, ¿sí? Va a seguir siendo una extracción de grasa,
¿sí? Póngale el nombre que usted le ponga. Pero lo importante a tener en cuenta es bajo qué parámetros de seguridad estoy haciendo ese procedimiento. Yo personalmente, como Lina Triana, considero que la lipoescultura se debe realizar en un quirófano con un anestesiólogo y idealmente bajo una anestesia adecuada. La cantidad de grasa a extraer depende del cuerpo de la paciente, pero hay un límite donde de ahí no se pasa. Sí, nosotros, por ejemplo, lo mismo que te decía, cuando hablamos de diferentes tipos de lipoesculturas y diferentes nombres que se llaman hoy en día, lo que tiene que ver ahí es la cantidad de grasa. Obviamente, si yo le saco menos grasa a mi paciente, pues ella se va a recuperar más fácil y le va a doler menos. Obviamente la voy a contornear menos, va a tener menos contornos. Pero cuando hablamos de parámetros a nivel internacional, uno no debe sacar más de 5 a 6 litros de grasa. Se dice que si se sacan más de 6 litros de grasa, aumenta el riesgo del paciente en cirugía. Por eso lo ideal es no hacerlo. Obviamente no es que sea prohibido, pero pues si estamos hablando de seguridad en paciente, ¿yo qué quiero? Que mi paciente siempre esté bajo los parámetros de seguridad. Entonces, cosas básicas como, por ejemplo, si un paciente tiene demasiado peso, no es prudente llevar la cirugía. La lipoescultura no es para bajar de peso, es para dar forma. Obviamente bajamos de peso, sí, pero no es el propósito inicial. Yo quiero es dar contorno con la lipoescultura. Segundo, si la cirugía que yo estoy programando, esos super mega combos que entonces esto y entonces como ya me voy a operar, entonces esta otra cosita más y esta otra más, entre más larga sea la cirugía, más aumenta el tiempo mío de cirugía. O sea que si una cirugía pasa de 6 horas va a aumentar el riesgo. Eso no quiere decir que no la podamos hacer, sí, pero estamos aumentando el riesgo del paciente. Cosas tan básicas como mantener mi paciente caliente durante la cirugía. Es algo que el paciente no sabe y además no tiene por qué saberlo. Pero normalmente en cirugía, ¿qué hacemos? El paciente está desnudo, ¿cierto? Lo metemos a una sala que está fría, con aire acondicionado. ¿Por qué tiene que estar fría? Por la parte del control de infecciones. Tiene que estar fría. Segundo, le vamos a poner líquidos por la vena, que pueden ser calentados, y la mayoría de las veces los calientan, pero no están a la temperatura del cuerpo adentro, ¿sí? Están más calientes, pero no a la temperatura del cuerpo adentro. Aparte de eso, tenemos que para hacer la cirugía, lavarla. La estamos mojando. Entonces todo eso le va a bajar la temperatura. Por eso la importancia de mantener el paciente caliente. Entonces, por ejemplo, uno debe tener cosas especiales como mantas térmicas para que el paciente esté en cirugía, esté lo más caliente posible, ¿sí? Cosas básicas como, por ejemplo, prevenir riesgos, porque yo siempre hablo de los riesgos. Siempre es importante que el paciente sepa que con cualquier procedimiento que se haga hay riesgos, ¿sí? Es imposible uno garantizarle a un paciente que hay cero riesgo. Uno sería mentiroso si no entra un paciente de cirugía y le diga, tranquila que el riesgo es cero. Eso no es cierto. Por más de que yo haga todo bien, que lo haga en la clínica con todos los estándares de seguridad, que yo tome todos los parámetros de seguridad, el riesgo nunca es cero. Porque el cuerpo humano es todo un rompecabezas. Somos toda una máquina perfecta, pero que a veces tiene sus imperfecciones y ahí podemos tener riesgos. Entonces, por ejemplo, cosas como para prevenir el tromboembolismo pulmonar, que es esos trombos que se forman en las piernas y en el pulmón, que por cierto hablan mucho y hay mucha gente que le teme tanto, ¿sí? Y equivocadamente piensan que solo ese riesgo se da en procedimientos de cirugía plástica o en lipoesculturas. No, un tromboembolismo pulmonar es mucho más alto el riesgo si se hace una cirugía de ortopedia, por ejemplo, de huesos de cadera o huesos de fémur. El riesgo es altísimo, mucho más alto que una cirugía plástica y la gente no lo sabe, ¿sí? Pero para eso hacemos cosas para prevenirlo, como por ejemplo inyecciones que ponemos antes y después en las piernas. En cirugía ponemos unos aparatos especiales para comprimir las piernas para que bombee todo el tiempo sangre y todo el tiempo estamos trabajando en disminuir los riesgos de mi paciente. Claro, definitivamente. Y ustedes muy atentos si justamente están pensando en realizarse una cirugía plástica o simplemente quieren tener más información sobre este tema. Pero si tienen inquietudes, ya saben que pueden comunicarse 664-9880. Voy a hacer esta pausa para comerciales y retorno con más información. Qué bueno que continúen con nosotros. Estamos en vivo y en directo. Cuerpo Vital va todos los martes y jueves a las 11 en punto de la mañana. Como ya les dije, en vivo y en directo. Y por supuesto tiene repeticiones. Este programa hoy lo puedes sintonizar a las 4 de la tarde por aquí por el canal 14, que es Televisión para Todos. Y hoy estamos hablando de cirugía plástica en Colombia con la doctora Lina Triana, cirujana plástica, secretaria en jefe de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y fiscal nacional de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. No quiero pasar, doctora, al siguiente procedimiento sin hacer una preguntita sobre la liposucción o la lipoescultura. ¿Qué defectos corrige en sí? ¿Qué zonas se pueden realizar, extraer la grasa? Bueno, cuando hablamos de lipoescultura estamos hablando de moldear el cuerpo humano. En realidad se puede hacer desde el rostro hasta los brazos, el cuello, pues los senos, el abdomen, la espalda, los glúteos, los muslos y hasta las piernas.
Ya las piernas casi no me gusta realizarlo por debajo de la rodilla, porque aumenta el riesgo en cirugía, entonces prefiero no hacerlo. Hay muchos colegas que sí lo hacen, pero yo prefiero no hacerlo. Y hacer lipoescultura en el área de la cara tampoco soy muy amiga, a veces lo hago, pero la cara tiene un drenaje linfático no muy bueno, entonces se hinchan muchísimo. Entonces hay que explicarle al paciente, porque la recuperación es larga. Entonces yo creo que digamos los sitios ideales sería desde el cuello, hasta todo el cuerpo por encima de la rodilla. Pero se puede hacer en cualquier lado donde haya un acúmulo de grasa. Lipoescultura quiere decir sacar el exceso de grasa y ya colocar también grasa para formar. Porque antes se hablaba de liposucción. Liposucción es solo sacar grasa. Lipoescultura es sacar donde hay exceso y meter donde hace falta para formar los contornos. ¿Con esa misma grasa del cuerpo? Con esa misma grasa del cuerpo, exactamente. Cuando es en abdomen, doctora, ¿siempre hay que usar faja al final para moldear? Sí, hay médicos que no usan faja, que no usan masajes, ¿sí? En mi opinión sí es importante la faja y el masaje nos ayuda a recuperar, porque como todo tiene sus fases, ¿sí? La lipoescultura, y hay una fase de empastamiento donde nos sentimos duras. Esa fase es una fase aburridora. Hay gente que pasa más por esa que otra, porque hay cuerpos que reaccionan más que otras, ¿sí? Entonces, en esa fase yo creo que el masaje le ayuda al paciente. Puede que algunas digan que hay algo de dolor, sí. Algunas que dicen mucho, otras poquito. Bueno, no, más dicen mucho que poquito. Pero lo importante es que ese masaje sí le ayuda a que esa fase de empastamiento pase más fácil y a que uno se sienta mejor. Claro. Y estamos hablando de estos procedimientos más frecuentes a propósito de un estudio que realizó la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, donde nos pone a Colombia, nos pone en el puesto número 10 de los países donde más cirugías plásticas se realizan en el mundo. Y ya la doctora nos dijo, una de las más frecuentes, la lipoescultura, aumento de senos, corrección de nariz y por supuesto el párpado, la blefaroplastia. Vamos a hablar entonces ahora del aumento de senos. ¿O aumento de senos o reducción también están en el mismo lugar o más aumento? Pues hoy en día sigue siendo más el aumento, pero también hay una buena porción de esa torta de reducción o de levantamiento también. Y cuando hablamos de aumento de senos, yo siempre digo, o cirugía de senos en general, yo siempre digo que los senos para la mujer, a través de la historia del mundo, sino de la historia de la escultura y de la pintura a nivel mundial, siempre se ha hecho mucho énfasis y mucha importancia en los senos, ¿sí? ¿Y por qué? Pues obvio, es que el seno nos diferencia del sexo opuesto. Entonces, cuando un artista está haciendo su dibujo, para él el seno es muy importante, porque ese seno lo va a diferenciar de que sea una mujer o un hombre. Obvio, otras características de su escultura, pero el seno como tal es importante porque nos diferencia del sexo opuesto. Cirugías de senos continuamos haciendo, como se ve el estudio. Obviamente para aumentar el seno existen dos opciones. Una opción va a ser aumentarlo con prótesis, que pueden ser de silicona de solución salina, y si quieres ahorita hablamos un poquito más de eso. Y la segunda opción va a ser con grasa, aunque la opción con grasa yo la realizo, pero siempre me gusta tener una charla extendida en mi consultorio con la paciente explicándole de qué se trata, y riesgos y beneficios como en toda cirugía. Claro. Y doctora, y ya que usted nombraba las prótesis, pues igual en este momento sigue escuchándose mucho de lo de las prótesis PIP. Entonces hablemos un poquito de la calidad de las prótesis. ¿Las PIP eran una marca en sí o cómo es? Sí, a nivel mundial hay muchas marcas, muchísimas. Yo ni sé cuántas marcas hay a nivel mundial. Sí, Colombia tiene una fábrica de prótesis de senos. Entonces, como te digo, hay muchas marcas de prótesis. Lo importante es que cumplan con todos los registros de calidad. Las prótesis PIP, de las cuales ha habido tanta ¿cómo se llama?, exposición mediática. Noticias hoy en día, todo el tiempo. Exactamente. Hoy en día era la tercera fábrica de producción de prótesis. Era tan grande en Francia que maquilaban prótesis de otras marcas. O sea, que no solo sacaban las PIP, sino que sacaban otras marcas de prótesis dentro de la fábrica PIP. Entonces era una fábrica muy grande, al contrario como a veces han dicho en los medios que era una fábrica de garaje o que eran malas. No, era una excelente fábrica de prótesis y, como le digo, grandísima y de trayectoria. Pero cuando hablamos de prótesis, entonces definitivamente sí debemos buscar que tengan todos los registros de calidad. Y yo prefiero hoy en día las de silicona. La de solución salina pusimos mucho hace algunos años porque la FDA las había suspendido. La FDA suspendió el uso de prótesis de silicona por 10 años, en 1994, y la razón por la cual la suspendió es que ellos querían descartar
que las prótesis de silicona producían enfermedades relacionadas con el colágeno, como lupus, artritis, tiroiditis. La gente pensó en esa época, en el 94, que era porque querían descartar de que era cáncer, y no. Hasta ahora no hay ningún estudio que demuestre hasta ahora que las prótesis de silicona van a dar cáncer, incluyendo las PIP, ¿sí? Ninguno. Pero lo importante de tener en cuenta es que el estudio se demoró 10 años y mostró pues que no, ¿cierto? Que eso no era cierto, y por eso se volvieron a autorizar en Estados Unidos desde el 2004-2005, y es la opción, considero, que da el seno más natural y que conserva el volumen en el tiempo. Porque las prótesis de solución salina, como le digo, fueron muy populares en ese periodo de 10 años que suspendieron las de silicona. En Colombia y en Latinoamérica no las habían suspendido. Para aclarar a los pacientes, me las pusieron y entonces estaban suspendidas. No, estaban suspendidas en Estados Unidos, porque la FDA es el ente gubernamental regulatorio de qué se puede usar y qué no se puede usar en humanos. Entonces la FDA lo suspendió solo en Estados Unidos por ese periodo de 10 años, pero como nosotros tenemos muchos pacientes extranjeras, nos pedían colocar solución salina. Pero la solución salina tiene dos grandes defectos, ¿sí? El primero es que no es igual de natural un seno relleno con una solución salina que con una silicona. Y el segundo es que cuando uno coloca la prótesis dentro del cuerpo del paciente, la coloca vacía, como una bomba vacía. Sí, y eso viene como una manguerita especial que uno coge y la llena ¿de qué? De solución salina, que es como agua, ¿sí? No la llena en cirugía, dentro del paciente la llenas. Y después coges la manguerita y la jalas, y el sello se cierra solo, automático, es una válvula que sella. Pero se sabe que esa válvula falla, y más o menos el promedio es que cada 14% al año se sale del contenido. O sea que se va desinflando con el tiempo, o sea que el paciente queda solo con la bombita ahí vacía. Claro. ¿Sí? Por eso entonces, si uno quiere mantener los senos en el tiempo, lo ideal sería silicona, que es lo que hacemos hoy en día y está vigente. ¿Cuáles marcas? Que a veces me preguntan y me han preguntado, doctora, entonces, ¿qué marca? Con la PIP, ¿qué marca? Yo siempre le digo, todas las marcas son buenas. Yo no quiero, o sea, yo en este momento coloco marca Mentor, pero eso no quiere decir que las otras marcas sean malas. Lo importante es que tengan todos los registros de sanidad y de seguridad. Claro, ya hablamos y seguimos hablando de ello, doctora, porque voy a saludar a Luis, quien nos llama a través del 664-9880. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, estoy como de carril. Muy bien, Luis, bienvenido a Cuerpo Vital. Muchas gracias. Cuéntanos. La consultica que yo le quería hacer era una preguntita a la doctora Triana referente a una cirugía que dice que se llama resurfacing. Me dijo el doctor Carlos Enrique Triana, hace días que estoy hablando con él. Necesita mucha incapacidad y qué costo tiene. ¿Mucha incapacidad? Perfecto. ¿Qué cirugía? Perdón. Pero es que no lo entendí bien. Luis, ¿me repite la cirugía? ¿nos reiteras, Sí, que por favor? si esa cirugía se llama resurfacing. Perfecto, perfecto. Perfecto, Luis. Gracias por participar en nuestro programa. Línea disponible 664-9880. Si tienen más inquietudes al respecto sobre cirugía plástica en Colombia, que es nuestro tema del día de hoy. Doctora. Bueno, básicamente si estamos hablando de resurfacing, el resurfacing nos sirve para tres cosas. Básicamente, uno, nos va a mejorar la calidad de las cicatrices del acné, cuando tenemos huequitos en el acné. Dos, nos puede ayudar a mejorar o a planchar la piel cuando tenemos arruguitas finas. Y tres, también nos está aumentando la formación de colágeno para tener una piel más rejuvenecida, como más de aspecto más joven, ¿sí? Entonces, no sé para qué la quiera él, porque la podemos tener para las tres opciones. Y cuando hablamos de resurfacing, hay dos opciones que se ofrecen hoy en día. El primero es el resurfacing tradicional como tal, y el segundo es el resurfacing o microfraccionado, ¿sí? El resurfacing tradicional tiene más incapacidad que el fraccionado, pero no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Cada uno tiene su nicho de pacientes ideales. El resurfacing tradicional casi siempre se realiza cuando estamos hablando de pacientes de cicatrices de acné. Lo único aburrido es que tiene una recuperación un poquito más larga, ¿sí?, que el resurfacing microfraccionado. El resurfacing tradicional fue el que se inventaron de primero. Y como cuando hablamos de resurfacing tenemos una etapa donde tenemos la piel un poco de coloración roja, y eso nos puede durar fácilmente 4 meses o un poco más, depende de cada paciente, y es un poquito incómodo uno operarse y verse la cara roja. Obviamente no está como un tomate, pero sí está rojita. Sí, para nosotras las mujeres es muy fácil porque uno se cubre con un poquito de base y maquillaje y listo, pero para un hombre es más difícil, ¿sí? Pero es la mejor opción cuando hablamos de acné. ¿Okay? Y por la incapacidad se inventaron otro, que es el fraccionado. ¿Ok?
¿ok? Y yo los ofrezco los dos, ¿sí? El fraccionado, ¿de qué estamos hablando del fraccionado? Estamos hablando de que la recuperación, el paciente va a descaspar más o menos al tercer día por 8 días y ya quedó con su piel de aspecto normal, a diferencia del otro que se demora un poco en la coloración. Pero los resultados definitivamente, en mi opinión, con un solo tratamiento de resurfacing y un solo tratamiento de fraccionado, el resultado es mejor con el resurfacing tradicional. Si queremos alcanzar el mismo resultado con el microfraccionado del resurfacing tradicional, tendremos que hacer 2, 3 o 4 con el microfraccionado para alcanzar el resultado del resurfacing tradicional. ¿En qué consiste? Porque a mí no lo dije. ¿Y esto se considera procedimiento quirúrgico o no quirúrgico? Sí, lo hacemos en cirugía. Hay algunos sitios donde cuando les ofrecen un procedimiento microfraccionado, lo hacen simplemente con anestesia tópica, pero ¿yo qué quiero? Yo quiero primero que mi paciente esté en las mejores manos, me refiero en la parte analgésica y con el anestesiólogo. Yo prefiero hacer todos mis procedimientos con anestesiólogo y que mi paciente tenga un buen recuerdo mío, ¿sí? Entonces, de pronto, cuando hablamos de microfraccionado, lo podríamos hacer simplemente con anestesia local. Hay gente que lo hace hasta en el consultorio. Yo lo prefiero hacer en quirófano con el anestesiólogo para que te pongamos un poquito de sedación y usted se acuerde, tenga unos recuerdos lindos míos, no de que, ay, esta doctora que me mata en el consultorio haciéndome eso. Y ¿sí? una buena recuperación, claro. Exactamente. Ya si hablamos del tradicional, sí debe ser en quirófano porque ese sí duele más. ¿Y en qué consiste? Cuando hablamos del tradicional, es un tratamiento con un láser de CO2. Lo que hacemos con el láser es que podemos, de acuerdo a los parámetros que usemos, podemos medir la profundidad a la cual queremos que llegue el rayo del láser para más o menos ir quitando la primera capa de la piel. Si tenemos un huequito, por ejemplo, de la cicatriz del acné, entonces lo vamos a hacer alrededor para aplastarlo de alrededor y que me quede a nivel del huequito. Básicamente ese sería la función principal. Vamos a quedar como con una cura en la cara. Esa curita se quita más o menos al cuarto día y después me va a empezar a salir, como le digo, un color rojo en la cara. Y si hablamos del microfraccionado, también es un láser de CO2, pero tiene un escáner. Y la tecnología, porque todo en cirugía plástica avanza y en el nivel del mundo, la tecnología nueva del escáner quiere decir que antes con el CO2 tradicional teníamos que con el rayo de luz y hacíamos todo, ablación o daño, digámoslo, barrido, de toda la parte de fuera de la piel. Con el microfraccionado no es selectivo, entonces él entra a la piel y sí hace un poquito, digámoslo, de penetración con laceración a nivel de la piel de afuera, pero no en todo el bloque que estamos trabajando, entonces la recuperación es mucho más rápida, ¿sí? Entonces si entras adentro, ¿sí? Perdón la redundancia, ¿sí? Hace su acción, pero no tenemos que barrer toda la capa de la piel, como hacíamos con el tradicional. Y tiene menos incapacidad en este caso. Hago la pausa y retorno con mucha más información en Cuerpo Vital. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo en Cuerpo Vital hablando sobre las cirugías plásticas en Colombia con la doctora Lina Triana, cirujana plástica, secretaria en jefe de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y fiscal nacional de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Para aquellas personas que se han comunicado con nosotros y nos han pedido los datos, los números de la doctora, se los voy a dar con mucho gusto. 514-6434, un número. 514-6434 y ella la encuentra en la calle Tercera Oeste, número 3419. Y después les doy otro número y les tengo una buena información para todos ustedes más adelantito. Doctora, aquí el tiempo vuela rapidísimo, pero entonces también lo habíamos dicho, la blefaroplastia o la cirugía de párpados es otra de las cirugías más frecuentes que se realizan. Un poquito, ¿cómo es? Bueno, básicamente cuando hablamos de los ojos, hay cirujanos plásticos que solo lo ven como que yo voy a ir a quitarle el exceso de las bolsas y la piel y se acabó la cirugía. Y yo creo que eso es una manera, como siempre digo, miope de ver las cosas. Cuando hablamos de cirugía de párpados es una cirugía extensa y cada paciente es diferente. Habrá unas que le sobra piel, habrá otras que le sobra grasa, habrá otras que hay que colocarle grasa, porque si le sacas toda la grasa también se puede ver el ojo hundido. Hay unas que hay que hacer una cosa que llama una cantopexia, que es levantarle, darle soporte a esta parte del párpado que se va poniendo floja. Hay unas que podemos levantarle un poquito la ceja, no en la cirugía, sino ella no sabe, pero para manejar la mirada se hacen cositas. Entonces hay que verlo todo como un global. Es una cirugía que yo considero que es muy bonita, a mí me encanta, pero lo importante es ver el paciente como un todo y entender la cirugía, no solo hacerla por hacerla, pues ir y cortar y se acabó. No, hay que ver cada paciente y la necesidad de cada paciente, decirle que te mire de frente, que mire para arriba, que mire para abajo, y uno descubre qué detalle se necesita. Y yo creo que, como yo digo siempre, cirugía plástica, estamos escultores del cuerpo humano y el párpado, aunque es una región pequeña, tenemos muchas opciones para hacer.
muchas. Doctora, lo importante que son los ojos, ¿no? En toda la Muy expresión en sí. Sí, muy importante. Entonces, por eso hay que tener harto cuidado con esta cirugía. También la de nariz está dentro de estas cirugías más realizadas. Sí, claro, también es otra cirugía que hago mucho. Y cuando hablamos de cirugía plástica de nariz, estamos hablando, podemos mejorar la parte funcional y la parte estética. Obviamente como cirujanos plásticos estéticos nos enfocamos en la parte funcional, pero también podemos ayudarlos en la parte, en la parte estética, pero también podemos, digámoslo sin querer queriendo, trabajar en la parte funcional. Por ejemplo, cuando yo hago una cirugía plástica de nariz, por ejemplo, que quiero levantar la punta, lo mismo, antes la nariz, ¿qué se hacía? Simplemente lo único que hacían era raspar, 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 cortar, cortar, cortar y se acababa la nariz. Eso no es lo que se hace hoy en día, como todo avanza y hoy en día, ¿qué se sabe? Tenemos que armar la estructura de la nariz, entonces va a depender de acuerdo a qué necesita la paciente, qué se le va a hacer. Y por ejemplo, como decía, si voy a levantar la punta de la nariz, yo le voy a poner una cosa que se llama un poste, suena chistoso, pero así se llama. Y de acuerdo a cómo yo ponga el poste, voy a cuadrarle qué tan levantada o no levantada es la nariz. Y porque decía que a veces indirectamente uno también puede trabajar partes funcionales, porque para yo saber poner un poste tengo que entrar al septo y sacar el septo, que es una parte que originalmente, digámoslo, la hacía el otorrino. Pero si un paciente tiene problemas para respirar, pues que vaya donde el otorrino y le haga su septoplastia, yo creo que es lo correcto. Si un paciente quiere mejorar su parte estética, que vaya donde el cirujano plástico para que le mejore su parte estética, y podemos trabajar también en conjunto, ¿por qué no? Doctora, debo hacer nuevamente una pausa para comerciales, pero cuando retornemos hablamos entonces ya de estos procedimientos no quirúrgicos y les voy a dar información sobre una conferencia maravillosa abierta a la comunidad si usted quiere asistir. Le voy a ir dando el nombre de la conferencia para que se vaya animando. Vida sexual plena a cualquier edad. Ya les tengo información. Hacemos la pausa. Retornamos. Qué bueno que continúen con nosotros, estamos en vivo y en directo y aquí el tiempo voló definitivamente. Doctora, tenemos mucha información sobre los no quirúrgicos, pero entonces va a tener que volver a darnos más información y un poco hablar de los procedimientos sobre la toxina botulínica, el ácido hialurónico. Sí, me encantaría, es algo que hacemos todos los días en la edad moderna. Yo creo que es algo que llegó para quedarse y los procedimientos no quirúrgicos son muy valiosos porque para aquellas que no tienen tiempo de recuperación son ideales. Te lo colocas, yo digo procedimientos médicos al almuerzo. Uno los puede para almorzar y va a trabajar inmediatamente. Entonces es muy chévere, es un tema muy chévere que me encantaría venir a hablar con ustedes otra vez en el día de hoy. Qué bueno, pues aquí bienvenida como siempre, doctora. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa. No, gracias a ustedes y como siempre digo, es un honor estar aquí. Me encanta el programa de ustedes, me encanta la función educativa que cumplen, que para mí es lo más importante. Bueno, y se los había anunciado antes, el 22 de febrero a las 4 de la tarde hay una charla abierta a la comunidad, una conferencia, se llama Vida Sexual Plena a cualquier edad. Va a estar la sexóloga Delia Burgos y por supuesto la cirujana plástica doctora Lina Triana. En el 514-6434 encuentran toda la información sobre esta conferencia maravillosa para que asistan. 514-6434, abierta a la comunidad. Y ahí también en este número que les acabo de dar encuentran a la doctora en la calle Tercera Oeste, número 3419. 514-6434. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que nuestro programa va los martes y jueves a las 11 en punto de la mañana, en vivo y en directo. Y hoy puede verse este programa nuevamente en repetición a las 4 de la tarde. Una feliz tarde y sigan conectados con la programación del Canal 14.